Bienvenidos un dúo Moon S a su canal favorito de chismecito turco, de dramas, de noticias y de todo lo que rodea a nuestras estrellas turcas favoritas. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a hacer que sus corazones laten Moon SRU, pido de lo normal? ¿Están listos para saber de qué copyright vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del mismísimo Kerem Bürsin y de Hande Erupar Rafael. Su copyright que muchos de ustedes han estado esperando noticias de esta IQ superíndice 3 nica pareja, y hoy les traigo información superíndice 3 n fresquita, reciu copyright n salida del horno, que los va a dejar con la boca abierta. Porque hago un rense fuerte, parece que Kerem Bürsin explosionando de amor por Hande Erupar Rafael en Italia. Asu como lo oyen. Parece que Cupido ha estado haciendo de las suyas, y la llama entre estos dos tortolitos podrá estar avivándose nuevamente. Pero antes de que entremos de lleno en el chisme jugoso, no se olviden de suscribirse al canal. Aquí siempre les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y por supuesto, mucho drama turco. Asu que hagan clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Vamos, que los estoy esperando. Bien, ahora vamos al grano. ¿Qué copyright está pasando entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael en Italia? Bueno, como ustedes saben, la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande ha sido un tema de interu copyright se publicó desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air, como la conocimos por estos lados. Su química en pantalla era innegable y esa química, como ya sabemos, se trasladó superíndice 3 a la vida real. Fueron una pareja adorada, una pareja que inspiraba su más menos os y fantasías en todos sus fans. Pero como pasa muchas veces en el mundo del espectáculo, su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. Y ese final, la verdad, nos dejó superíndice 3 a muchos con el corazón superíndice 3N roto. Pero siempre hay un pero. Y este pero es lo que hace que esta noticia sea tan emocionante. Últimamente han surgido rumores, o mejor dicho, reportes, que sugieren que Kerem y Hande podrán estar pasando tiempo juntos en Italia. Italia, la tierra del romance, la pasta y el gelato. Copyright mejor lugar para reavivar la pasión superíndice 3N. Ahora antes de que empecemos a construir castillos en el aire, es importante aclarar que no hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos. Pero, ¿du superíndice 3 de esto, la diversión superíndice 3N en eso? A nosotros nos encanta especular, nos encanta imaginar, y nos encanta creer en los finales felices. La principal fuente de estos rumores son ciertas publicaciones en redes sociales y avistamientos reportados por fans. Algunos fans aseguran haber visto a Kerem y Hande juntos en diferentes lugares de Italia, como Roma y Florencia. Incluso algunos afirman haberlos visto cenando románticamente en restaurantes con vistas impresionantes. Imagínense la escena, Kerem y Hande a la luz de las velas, disfrutando de una deliciosa pasta italiana, con el Coliseo romano de fondo. ¡Ay, Dios mío, me da algo! Suena como una película, ¿verdad? Pero volviendo a la realidad, la verdad es que no tenemos pruebas concretas de que estos avistamientos sean reales. Podrán ser solo rumores infundados, o tal vez simples coincidencias. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Además, hay otro factor que alimenta estos rumores, las publicaciones en redes sociales de Kerem y Hande. Ambos han estado publicando fotos y vídeos de sus viajes a Italia, aunque no aparecen juntos en ninguna de las imágenes. Pero, ¿no les parece sospechoso que ambos es tu copyright N en el mismo pause, al mismo tiempo, y que no publiquen nada juntos? Amusu. Podrá ser una simple coincidencia, o podrá ser una estrategia para mantener su relación superíndice 3N en secreto. Q copyright N sabe. Lo que sabemos es que es tu N jugando con nuestros sentimientos, y nos encanta. Pero, ¿Q copyright podrá significar todo esto? ¿Serú que Kerem y Hande dándose una segunda oportunidad? ¿Serú que el amor que sentúan el uno por el otro nunca se fue realmente? ¿O simplemente son buenos amigos que disfrutando de unas vacaciones juntos en Italia? Las posibilidades son infinitas, y la verdad es que solo ellos saben la respuesta.
Pero como fans podemos show más menos ar, podemos especular y podemos esperar lo mejor. Y hablando de Kerem Bürsin, quiero detenerme un poco en U con diéresis copyright L, porque la verdad es que este hombre es tú. Irradiando felicidad. En sus últimas apariciones públicas, se le ha visto Mood S sonriente, Mood S relajado y Mood S enamorado. No su copyright es mi impresión superíndice 3n, pero creo que hay algo diferente en U con diéresis copyright L. Podrá ser que simplemente es tu copyright disfrutando de su vida, de su trabajo y de sus U con diéresis copyright hitos profesionales. Pero también copyright N podrá ser que el amor es tu copyright tocando a su puerta nuevamente. Y si ese amor es Anderu párrafo el, pues mucho mejor. Además de ese, recordemos que Kerem siempre ha hablado muy bien de Ande. Incluso después copyright S de su separación superíndice 3n, ha dicho que la admira, que la respeta y que le tiene mucho cariño más menos o. Eso demuestra que aunque su relación superíndice 3n amorosa llegó superíndice 3 a su fin, su amistad y su respeto mutuo siguen intactos. Y quizás esa amistad sea la base para una nueva relación superíndice 3n, una relación superíndice 3n Mood S madura, Mood S su superíndice 3 lida y Mood S duradera. Ojalá. En fin, mis corazones, la verdad es que no sabemos qué copyright estu pasando realmente entre Kerem Bürsin y Anderu párrafo el en Italia. Pero lo que sabemos es que esta noticia ha generado mucha ilusión superíndice 3n y mucha esperanza entre sus fans. Y es que, seamos sinceros, a todos nos encantará verlos juntos nuevamente. Eran una pareja hermosa, una pareja que nos hace creer en el amor verdadero. Y aunque su relación superíndice 3n no funcionó superíndice 3 en el pasado, siempre hay una posibilidad de que el destino les dé copyright una segunda oportunidad. Así que por ahora, solo nos queda esperar y ver qué copyright pasa. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier rumor, a cualquier pista que nos indique si Kerem y Ande estuvieron realmente juntos en Italia, y si su amor estuvo renaciendo. ¿Y ustedes, qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande estuvieron dándose una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué copyright piensan. Resumiendo, mis amores, hoy hablamos de los rumores que apuntan a un posible reencuentro romántico entre Kerem Bürsin y Anderu párrafo el en Italia. Analizamos las pistas, las publicaciones en redes sociales y los reportes de fans que alimentan esta ilusión superíndice 3n. Y aunque no tenemos confirmación superíndice 3n oficial, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema. Ahora, quiero pedirles un favor, du copyright gemme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande deberán volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Quiero saber sus opiniones, así que no se queden callados. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y mucho chisme turco. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y ahora, amigas y amigos, vamos a profundizar aún más en este chismecito que nos tiene a todos al borde del asiento. Porque, a ver, ¿quién no ha fantaseado con una segunda oportunidad en el amor? Y si esa segunda oportunidad involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas, la cosa se pone aún más interesante. Vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, lo que creemos saber y lo que podríamos soñar que está pasando en Italia entre Kerem y Ande. Y lo haremos con el rigor periodístico que nos caracteriza, bueno, y con un poquito de chisme, porque ¿qué sería de este canal sin su dosis de salseo? Primero, recapitulando para las que se acaban de unir al canal, recordemos que la relación entre Kerem Bürsin y Andercel fue una auténtica bomba mediática. Desde el primer momento en que sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, cruzaron miradas en Senkalkam, la chispa fue evidente. Y no solo en la pantalla, también fuera de ella. Las redes sociales estallaron, los fans enloquecieron y los paparazzi no daban abasto.
Kerem y Ande eran la pareja del momento y su romance era seguido con lupa por millones de personas en todo el mundo. Su relación era una mezcla de cuento de hadas moderno y comedia romántica digna de Hollywood. Viajes increíbles, alfombras rojas deslumbrantes, mensajes llenos de amor y, por supuesto, miles de fotos y vídeos que documentaban cada momento de su felicidad. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en esos flechazos que te cambian la vida y en esos finales felices que tanto nos gustan. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Los rumores de crisis comenzaron a circular, las apariciones públicas se espaciaron y finalmente, la confirmación, Kerem y Ande habían roto. Drama, drama, drama. El mundo se derrumbó para muchos fans, que no podían creer que su pareja favorita se había separado. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló con todo: diferencias de agenda, presiones mediáticas, incompatibilidad de caracteres. Ya saben, el clásico menú de rupturas famosas. Lo cierto es que de la noche a la mañana, el sueño de Kerem y Ande se había esfumado. Y ahora, meses después de la ruptura, ¡boom!, surgen estos rumores de un posible reencuentro en Italia. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues, como ya les conté, principalmente de las redes sociales. Fans avispados, que no pierden detalle de las publicaciones de sus ídolos, se dieron cuenta de que tanto Kerem como Ande estaban en Italia al mismo tiempo. Empezaron a comparar fotos, a analizar ubicaciones, a buscar coincidencias. Y de eureka, encontraron varias. Fotos de los mismos paisajes, vídeos grabados en los mismos restaurantes, comentarios en redes sociales que parecían insinuar algo. La teoría del reencuentro empezó a tomar forma. Además, algunos fans aseguran haberlos visto juntos en persona. Testimonios de personas que dicen haberlos cruzado en calles de Roma, en museos de Florencia o cenando en restaurantes con encanto. Imágenes que alimentan la fantasía de un romance renacido. Pero ojo, que aquí es donde entra en juego el escepticismo. Porque, seamos honestos, los rumores son rumores. Y en el mundo de las redes sociales, es muy fácil crear noticias falsas o interpretar la realidad de manera errónea. Podría ser que Kerem y Ande estén en Italia por motivos diferentes, que sus viajes sean pura coincidencia o que los avistamientos reportados por fans sean simples confusiones. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y como buenas chismosas que somos, no podemos evitar fantasear con la idea de que Kerem y Ande estén dándose una segunda oportunidad. Después de todo, ¿quién no se merece una segunda oportunidad en el amor? Y aquí es donde entra en juego el análisis psicológico. ¿Qué podría estar pasando por la cabeza de Kerem y Ande? ¿Por qué habrían elegido Italia como escenario para un posible reencuentro? Italia, la cuna del Renacimiento, la tierra de Romeo y Julieta, el país del amor y la pasión. Un lugar perfecto para reavivar una llama que nunca se apagó del todo. Quizás Kerem y Ande querían alejarse del bullicio de Estambul, de la presión mediática y de las miradas indiscretas, y buscar un lugar tranquilo y romántico donde poder reconectar. O quizás simplemente necesitaban unas vacaciones. Después de meses de trabajo intenso, de proyectos profesionales exigentes y de la resaca emocional de la ruptura, quizás Kerem y Ande solo querían desconectar, relajarse y disfrutar de la belleza de Italia. Pero seamos sinceros, ¿quién viaja solo a Italia cuando tiene la posibilidad de compartir la experiencia con alguien especial? Y si ese alguien especial es tu expareja, con la que has compartido momentos inolvidables y con la que todavía sientes una conexión inexplicable, la cosa se pone aún más interesante. Además, hay otro factor a tener en cuenta: la actitud de Kerem Bürsin. Como ya les comenté, en sus últimas apariciones públicas se le ha visto más sonriente, más relajado y, en general, más feliz. Y no sé ustedes, pero yo creo que la felicidad tiene nombre y apellido: Ande Erçel. Podría ser que Kerem esté disfrutando de su vida, de sus éxitos profesionales y de su soltería. Pero también podría ser que esté enamorado. Y si ese amor es Ande, todo encaja. Recordemos que Kerem siempre ha hablado maravillas de Ande. Incluso después de la ruptura ha expresado su admiración, su respeto y su cariño hacia ella. Ha dicho que Ande es una persona increíble, una gran actriz y una mujer con un gran corazón. Y eso demuestra que aunque su relación amorosa llegó a su fin, su amistad y su respeto mutuo siguen intactos. Y quizás esa amistad sea la base para una nueva relación. Una relación más madura, más sólida y más duradera.
Una relación basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Una relación que quizás tenga un final feliz. Pero ojo, podemos dejarnos llevar por la euforia. Porque como dice el refrán, del dicho al hecho hay un trecho. Y aunque los rumores de un reencuentro en Italia sean muy emocionantes, todavía no hay nada confirmado. Así que por ahora, solo nos queda esperar y ver qué pasa. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier rumor, a cualquier pista que nos indique si Kerem y Hande están realmente juntos en Italia, y si su amor está renaciendo. Y mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y fantaseando con la idea de verlos juntos nuevamente. Porque, seamos sinceros, a todos nos encantaría verlos felices. Eran una pareja hermosa, una pareja que nos hacía creer en el amor verdadero. Y aunque su relación no funcionó en el pasado, siempre hay una posibilidad de que el destino les dé una segunda oportunidad. Así que mantengan la esperanza, mis corazones. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Kerem y Hande deberían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos nuevamente? Quiero saber sus opiniones. Y ahora sí, me despido por hoy. Muchísimas gracias por haber estado ahí. No olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo chismecito turco. Besos.